Inaugurando este ciclo con candidatos presidenciales, en este caso recibiendo al doctor Ernesto Talvi, candidato del Partido Colorado. Ernesto, ¿cómo anda? Muy bien, Daniel, aquí cerrando la campaña en todos los departamentos del En país. ese tramo final, ¿no? Tramo final. En ese slalom. ¿De salud cómo está? No, perfecto. Fue una contractura que me pinchó un nervio. Pero vio que se generaron una cantidad enorme de especulaciones, Sí, porque dijeron, ¿de qué grado tiene que ser una contractura para marginarlo de un momento tan importante de la campaña? Me afectó ¿no? un nervio y entonces era un dolor muy fuerte que me inmovilizaba. Me decía el médico, lesión típica de futbolista de alta competición, Claro. contractura con afectación de un nervio. Era cuestión de unos días para superarlo y ya estamos hace rato de nuevo en campaña. Vio que en la campaña hay especulaciones de toda naturaleza, diciendo, bueno, si le pasa esto al candidato, imagínense si fuera presidente, ¿cómo resolvería esto? Si le pasa esto a un jugador de alta competición de la Champions League, ¿cómo lo resuelve? Hace reposo hasta curar la contractura y después vuelve a jugar al mismo nivel. Aquí estamos de nuevo compitiendo. Vamos a la pausa, luego vamos a hablar ya de temas en profundidad con el doctor Ernesto Talvi en este ciclo de candidatos presidenciales aquí. Ciclo de entrevistas a candidatos presidenciales, recibiendo hoy al doctor Ernesto Talvi. Nos decía que está bien de salud, es un jugador de la Champions, casi, en una cancha complicada. La campaña sí. es la Champions League, es la campaña... Es lo mismo que la campaña política, es el mismo nivel de exigencia, diría. De exigencia, sí. Y una campaña, ¿cómo la observa usted? Porque ahora, por ejemplo, entre los insumos deberá considerar también las encuestas y coinciden, por lo menos las empresas serias, en un declive. ¿Dónde encuentra la clave para esa caída, Ernesto? Nosotros estamos, depende de la encuesta, Radar nos da más cerca de 17, Factum 16, en fin, nuestras propias encuestas internas nos ubican en 18. Nosotros tenemos un proyecto de país, tenemos un rumbo, tenemos un programa de gobierno y un equipo para llegar allí. Pero usted tiene una mirada científica y tiene que leer los números, ¿no? De hecho, Opción nos acaba de dar la encuesta y marca precisamente esa caída. Y allí es donde mucha gente se pregunta, ¿y por qué? Después de aquel envión post-internas, ¿qué sucedió allí? ¿Usted no advierte ningún error de estrategia? Creo que no es un tema de estrategia acá, porque nuestra estrategia estuvo clara desde el primer momento. Nosotros le venimos a decir al país lo que creemos que el Uruguay necesita escuchar. Estamos en una decadencia, estamos en una sociedad que ha perdido lo más lindo que el Uruguay tenía, que es la capacidad de convivir en armonía. Se han cerrado 7.000 empresas en los últimos 5 años, se han perdido 67.000 empleos. Aquí hay que pegar un giro, hay que pegar un cambio de rumbo. Nosotros construimos un proyecto de país, un destino al que queremos llegar, una sociedad en la que queremos vivir y un programa de gobierno con hitos para llegar allí, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Ese es su discurso y está bien, de hecho está testimoniado en un libro, están las bases, está el programa. Pero cuando uno habla de una campaña, naturalmente debe advertir que hay táctica, estrategia, y es allí donde uno se pregunta, ¿fue acaso ahora, no? Me decía recién Rafael Porzekansky, naturalmente hay una migración hacia Cabildo Abierto. Bueno, ¿y esto cómo se explica? Y bueno, de pronto se explica porque fue captando votos de aquellos que usted no convenció o de aquellos que usted dejó ir porque no acordó en términos más armónicos con Pedro Bordaberry. Esas son las especulaciones que tienen los cientistas políticos y también la gente en la calle. Mire, Daniel, especulaciones hay muchas. Nosotros, si nos hubiéramos guiado por las encuestas, y yo siempre dije, yo a las encuestas no las cuestiono, no entro en entredicho con las encuestas, todas son serias, cada una con su metodología, las tomo como vienen, trabajo con la ilusión de la que nos da mejor y con el esfuerzo de la que nos da peor. Si nosotros nos hubiéramos dejado guiar por las encuestas antes de la interna, hubiéramos tirado la toalla porque nos daban todas perdiendo, algunas por 40 puntos, un mes antes de la interna. Hicimos lo contrario, salimos a dar el máximo esfuerzo para tratar de revertir esa situación, y el máximo esfuerzo fue hecho siendo consistentes con nuestro mensaje. Nosotros no cambiamos quiénes somos, en lo que creemos, ni el país y la sociedad que queremos construir, porque un número suba, un número baje.
Nosotros somos primero y antes que nada un proyecto de país y luego un proyecto político para tratar de llevarlo adelante. Queremos convencer y enamorar a los ciudadanos en estos 15 días que quedan. Bien, ¿sigue confiando en que usted define la elección con el candidato del gobierno? Yo sigo confiando en que algo parecido a lo que pasó en las internas, que fue una sorpresa mayúscula, porque había ahí un montón de votantes silenciosos que aparecieron y lo el 30 de junio. Yo creo que algo similar puede pasar esta vez y que el Partido Colorado puede dar el batacazo, ser la sorpresa en las elecciones del 27 de octubre. Como digo, si nos toca liderar la coalición que reemplace a la que hoy nos gobierna, vamos a hacerlo con responsabilidad y con alegría. Pero si no nos toca, y eso es en lo que la ciudadanía puede confiar, nosotros estamos aquí por los cambios, no por los cargos. Vamos a empujar por los cambios impostergables. ¿No se aparta de la política con un revés electoral usted? Para nada. Nosotros estamos pidiéndole a la ciudadanía el honor de representarlos, si es posible, para liderar los destinos del país, y si no es posible, desde nuestro lugar en el Parlamento, con nuestra bancada, vamos a empujar. Desde el Parlamento, ¿usted se advierte, por ejemplo, ante un resultado electoral que no le sea favorable en octubre, se advierte ocupando una banca en el Senado, por ejemplo? Allí es donde espero que los electores nos van a colocar. ¿Y no en el gabinete? Bueno, todo depende de la coalición que se conforme y el proyecto que esa coalición quiera llevar adelante. ¿Qué características debe tener esa coalición? Y algo parecido al proyecto en el que nosotros creemos. O sea, si podemos ser útiles desde un gabinete para empujar un proyecto de país en el que creemos, la transformación productiva, la transformación educativa, la reorganización de nuestro sistema de seguridad, que no involucra solo a la policía, sino también a la justicia penal y al sistema carcelario. Es un sistema que hay que manejar inteligentemente. No alcanza con tener cara de malo, hay que trabajar muy inteligentemente para lograr... ¿Lo dice por algo en particular, lo de no alcanza por lo digo poner porque, cara de malo? No, una expresión... yo no digo las cosas de manera indirecta, no alcanza con haber vestido el uniforme general, si quiere que lo diga. No lo decía, fue una expresión que salió en el momento. Acá para ser durísimos con el crimen, y nosotros lo vamos a hacer, hay que ser muy inteligente. Empieza por la efectividad de la policía, sigue, si capturamos a los delincuentes, por la justicia penal para que se juzgue, se procese, juzgue y condene a quienes merecen ir a la cárcel, y luego sigue por la rehabilitación y reeducación de quienes van a las cárceles. No los podemos sacar de allí más violentos, más conectados con redes de criminales de lo que entraron, porque los mandamos a infiernos humanos. Bien, Ernesto, volviendo a la metáfora del fútbol, ¿no? Hasta Messi se equivoca. Por eso yo le preguntaba si entiende que en algún momento no cometió ahí una resbalada, un error. Porque recuerdo cuando usted estuvo acá el otro día de las internas, me dijo, miren, esto de la coalición, de coordinar un futuro gobierno coaligado que sustituya al del Frente Amplio, sí, pero con una mesa chica, excluyendo explícitamente a Vanini Ríos. ¿Hoy lo piensa de otra forma? Yo pienso igual que lo que pensé entonces y soy coherente con lo que pienso. Lo mismo con la decisión que el doctor Sanguinetti y yo tomamos respecto de la posible ingreso del doctor Bordaberry. No era el momento, ni era la ocasión. No había competido en la elección interna. Las fuerzas políticas se habían dilucidado y la forma de comparecer a la elección nacional se había dilucidado en una elección interna que llevó 9 meses de esfuerzo. ¿Pero no era un stopper para evitar la fuga de votos por derecha? Sí, pero no era justo, Daniel. No todo es cálculo electoral, porque finalmente si la política es puro cálculo electoral, tráfico de intrigas, tráfico de insultos y un juego estéril de poder, eso es de lo que la ciudadanía está cansada. ¿Pero el cálculo electoral no es necesario para ganar también? No necesariamente, en la medida que el ciudadano visualice que aquí, más que un cálculo electoral, hay un proyecto que le ofrecemos a la ciudadanía. Le llamamos un pequeño país modelo, como el que soñó primero en Europa cuando vivía don José Valle Ordóñez y luego vino y construyó. Fue el que vino mi padre, como inmigrante de la guerra. Un país de primera, éramos el número 17 en ingreso por habitante en el mundo, entre los países más ricos de la tierra. Ese país se soñó primero, se construyó después, ese país existió hace apenas 3 generaciones.
Nosotros estamos planteándole un proyecto transformador y vanguardista a la ciudadanía. Eso es lo que la con ciudadanía eso- tiene que decodificar, más allá de incorporaciones políticas fuertes como la de Pedro Bordaberry, sin dudas. ¿Usted hoy tomaría la misma decisión? Hoy. No tendría la más mínima duda de que era la decisión justa. Era muy injusto de que alguien ingresara en las semifinales sin haber competido en los cuartos de final. Era enormemente injusto. Y bueno, ¿Y sobre su postura con respecto a Manini? con respecto a Manini, nuestra postura fue esta, y sigue siendo la misma. Una coalición tiene que estar integrada por quienes tengan representación parlamentaria. En primer lugar, no sabemos todavía, todo indica que puede llegar a tener una representación parlamentaria interesante, el general Manini. ¿Qué representación parlamentaria va a tener? Porque es un partido nuevo. Pero en segundo lugar también tiene que haber afinidad en cuanto al proyecto de país que tenemos en mente. Entonces vamos a ver, después del 27 de octubre, cuando quede configurado el Parlamento, quiénes van a liderar esa coalición y luego quiénes la van a integrar. Y lo tercero, que es lo más difícil, es articular un proyecto común, porque finalmente la política es una construcción colectiva, en donde nadie va a querer renunciar al proyecto de país que tiene en la cabeza. Nosotros tenemos uno con propuestas muy sólidas para ampararlo detrás, con equipos muy competentes para llevarlo adelante, y vamos a defenderlo, nos toque gobernar o nos toque ser parte de la coalición. Ese es el compromiso que asumimos con la ciudadanía. Pero si hay una manifestación política fuerte del general Manini, con una representación parlamentaria interesante, se suma a la mesa. No es que eso condicione su presencia, por ejemplo, en el gabinete. A ver, eso presupone que nosotros no vamos a liderar esa mesa, que de acuerdo a las encuestas actuales puede ser un supuesto razonable. Nosotros no condicionamos a nadie con nada, ni siquiera cuando nos preguntaron quién sería nuestro ministro de Economía, dijimos, no vamos a dar nombres de ministros porque vamos a armar una coalición, y una coalición tiene que ser una selección entre los mejores. Y hay gente muy buena en todos los grupos políticos. Así que nosotros no vamos a condicionar a nadie, nuestra única condición es, ¿vas a hacer la transformación educativa que el país precisa para revertir una situación en la que la mitad de los chiquilines que nacen en el Uruguay hoy nacen en los cinturones de pobreza, casi todos se caen del liceo y por ende terminan en la informalidad, en la changa, en el Mides, en el delito, en la droga, y la sociedad se nos está descomponiendo y no tenemos capacidad de vivir en armonía? Vamos a batir el récord de homicidios, de rapiña, las bandas de narcotraficantes pululan libremente por el país y pueden poner un contenedor de 4,5 millones de toneladas en Hamburgo, nuestras cárceles son tierra de nadie. Esas condiciones sí las va a establecer. La condición son los cambios. Acá precisamos una transformación educativa, una transformación productiva, acá precisamos una transformación del sistema de seguridad, precisamos revertir la fractura social y precisamos lidiar con la crisis medioambiental que el país tiene. ¿Y debe quedar por escrito eso, Ernesto? No sé si por escrito, lo que digo es que Pero usted sabe la importancia, ¿no?, de ciudadanía... un acuerdo previo, porque ahora se está mencionando. Pero no hay acuerdo previo, ahora estamos compitiendo, Daniel. Hasta el 27 de octubre estamos compitiendo, somos partidos distintos. La selección se arma después del 27 de octubre, cuando quede configurado el Parlamento y cuando se sepa quién va a liderar esa coalición. Lo que el ciudadano puede estar seguro, tener la tranquilidad, y es el compromiso que yo asumo cara a cara frente al ciudadano, nosotros estamos aquí para procesar los cambios que el Uruguay necesita para volver a ser un pequeño país modelo. No en una generación, quizás no en dos, pero nuestra obligación es trabajar para dejarle a nuestros hijos la pregunta un más pequeño común que país le habrán modelo. hecho, Ernesto, ¿por qué usted y no la calle Pou? Que usted de hecho ha dicho, estamos en competencia, hasta el 27 en competencia, después vemos. ¿Por qué usted y no él? Porque yo y no él, no. La pregunta es... Pero la gente tiene que... Son dos estilos de definir. liderazgo distintos. Por eso, a ver, cuénteme. Nosotros estamos proponiendo un proyecto transformador y vanguardista con la actitud del primer vallismo. El país precisa un cambio de rumbo muy significativo. No vamos bien, vamos mal. Vamos a hacerlo mejor. No podemos hacerlo mejor sobre algo que se hizo muy mal. ¿A usted le despierta sospechas el concepto de la evolución? Yo creo que el doctor Lacalle está proponiendo un gobierno para evolucionar, que da más sensación de status quo. Nosotros estamos proponiendo un gobierno profundamente transformador. Son dos estilos de liderazgo distintos. Nuestros énfasis, nuestros proyectos de país tiene matices
bastante interesantes con el del doctor Lacalle, pero esto no quiere decir que después no podamos acordar, estar En esa juntos. ley ómnibus, por ejemplo, que se está mencionando, La ley ómnibus es un dispositivo jurídico para tratar de hacer, digamos, con trámite rápido, la mayor parte de las transformaciones que el país precisa. Entonces no es bueno ni malo, todo depende del contenido que tenga. Y si esa ley ómnibus encara las transformaciones fundamentales que el país precisa para que la gente vuelva a recuperar los empleos que perdió, para que la gente que lo busca por primera vez lo encuentre, para que está basado en podamos el vivir programa del con Partido seguridad, Nacional. para que... Está basado en el programa del Partido Nacional. Está basado en el programa del Partido Nacional, obviamente, porque es algo que se armó en la interna del Partido Nacional, en la medida que ese programa va a estar sometido, en el caso que le toque al Partido Nacional liderar la coalición, a el escrutinio de otros, entonces va a tener que ser revisado para incorporar las propuestas que tenemos otros, pero no puede ser simplemente sumatoria de propuestas. No es cuestión de exhibir 5 programas y decir me gusta esto y me gusta esto, porque eso es como poner a un violinista, a un pianista y a un trompetista, Sí, por usted habla más de que la sean los sinfonía, mejores. tiene que sonar como una sinfonía. No puede, si los hace tocar va a sonar a ruido. Tiene que haber una partitura y tiene que haber una dirección de orquesta que haga que eso suene armónicamente, y eso no es sumatoria de medidas para resolver el tema del empleo por acá, la educación por allá, la fractura social por acá y la seguridad por allá. Necesitamos trabajar armónicamente para construir la sociedad en la que queremos vivir. Queremos vivir en una sociedad más amable, ¿Integrando más al justa, Frente más Amplio, digna. Ernesto, también? A ver, en reformas, no creo que el Frente Amplio se pueda integrar a una coalición, No, pero porque digo, el Frente Amplio funciona como bloque electoral y político. Usted ha dicho que hay valores en el Frente Amplio Pero el destacados, ala definidos. socialdemócrata del Frente Amplio se ha pronunciado, por ejemplo, Daniel, varios se han pronunciado en favor, como lo hizo el doctor Mieres, como lo hizo el doctor Lacalle y como lo hice yo, en favor de tomar como base de la transformación educativa el proyecto de EDUI 21. Bueno, ahí hay bases de un acuerdo bastante atípico y bastante más amplio que el que esté limitado a una coalición, digamos, de gobierno que le asegure ciertas mayorías al futuro gobierno. Es decir, yo creo que hay temas tan fundamentales para el país, la educación es uno, que podemos buscar paraguas mucho más amplios. Nosotros estamos dispuestos a buscar esos acuerdos y tender esos puentes. Bien, ha elogiado al ministro Astori, usted en su momento, ¿no? La conducción económica que ha tenido el ministro. He elogiado al ministro Astori, Daniel, porque he dicho que el ministro Astori ha sido el capitán de la moderación. Él y buena parte de su equipo, que si el ministro Astori no hubiera estado, más allá de matices y discrepancias que yo tengo con él y siempre las tuvimos, si el ministro Astori no hubiera estado, el Frente Amplio hubiera caído fácilmente en los delirios chavistas, kirchneristas. El ministro Astori ha sido una barrera de contención para los disparates y de hecho a mí me preocupa muchísimo que la figura del ministro Astori Se haya esté devaluado en políticamente. decadencia política, porque creo que ese muro de contención que significaba tener ese capitán de la moderación con peso político, con peso personal, en fin, creo que eso lamentablemente nos pone en un sendero que nos abre... Sin embargo, vea usted que en el equipo de Martínez, en materia económica, hay como discípulos, digamos, o como integrantes del elenco actual de del Mire, ministro Astori, ¿no? El doctor Tabaré Vázquez le ha costado mucho gobernar con sus criterios cuando quienes mandan en el Frente Amplio son fundamentalmente el MPP y el Partido Comunista. Con un liderazgo del ingeniero Martínez, Daniel, yo creo que eso se va a acentuar. De hecho, Martínez ni siquiera controla su propio Partido Socialista, que eligió, digamos, a Gonzalo Sibila, que es mucho más afín a las posturas del MPP y del Partido Comunista que al ala renovadora del Partido Socialista a la que Martínez pertenece. O sea, ¿va a Así tener que más no se dificultades trata... Yo creo que Martínez sí, que yo creo que sí. Este es el tuit, ya que estábamos hablando de Astori. El ministro Astori tomó la decisión de no debatir con nosotros. ¿Se lo comunicó formalmente ya esto? Nos comunicó su comando formalmente de que habían tomado la decisión de no debatir. Obviamente modificó su posición de hace un mes, dice Ernesto en su cuenta de Twitter. Nosotros lo único que podemos hacer es lamentarlo. Hubiera sido un cotejo de ideas, un cotejo de 2 proyectos de país muy útil para los ciudadanos. ¿No contrasta esto entonces con esa visión que tiene usted elogiosa hacia la actitud del ministro? No, decidió no debatir, nos desafió hace un mes y ahora cambió de opinión. A mí me da pena porque creo que Astori, más allá de que no es candidato,
le sobra estatura presidencial, somos los dos economistas, hubiera sido un debate extraordinario, comparando diagnósticos y proyectos. Él dice que estaba más interesado usted en el rating o en la exposición pública que en el debate de ideas, ¿no? Estoy interesado, sí, en poder, no en el rating de esto, sino en el rating de poder contarle a la ciudadanía cuál es nuestro proyecto de país, poder cotejarlo con el proyecto de país del Frente Amplio, con el contador Astori, poder cotejar diagnósticos, poder cotejar el desempeño de acuerdo a nuestro criterio y a partir de allí que la gente pueda ver, escuchar, comparar y elegir. Creo que hubiera sido algo extraordinario para la ciudadanía, una lástima que no se pueda dar. Bueno, ¿cuál es su proyecto de país? Y también le dicen, ¿y por qué no debatís con Cabildo Abierto, con Manini, por ejemplo? Ernesto, te lo dicen. Nosotros creemos que el debate presidencial ya ocurrió el 1 de octubre, ya lo dijimos, creímos que ese debate debió haber sido más amplio, nos debió haber incluido sin duda a nosotros, al general Manini, al doctor Mieres, que tiene representación en el Senado. Creo que la ciudadanía hubiera salido ganando de un debate más amplio. ¿Pero ahí no eran todos contra Martínez? No, porque nosotros, yo se lo dije a Daniel personalmente, mirá Daniel, el argumento del 2 contra 1 considero que no es válido porque nosotros ahora estamos compitiendo también por el liderazgo de la oposición con el doctor Lacalle. Así que yo voy a hablar de nuestro proyecto de país, yo voy a hablar del futuro. Yo estoy menos ocupado de hablar del pasado y de endilgar responsabilidades y mucho más ocupado de que la ciudadanía pueda enamorarse del proyecto de país que hemos construido para que los uruguayos podamos volver a sentirnos orgullosos del país en el que vivimos, Daniel. Bien. Hoy no lo estamos. En los 2 minutos finales, Ernesto, a propósito del proyecto de país, estuve con el presidente del PIT-CNT. Dice, me da pavor cuando escucho a Talvi hablar de la reforma que se viene en el mercado laboral. Me da pavor sobre todo por aquellos trabajadores que están sobrelaudados y que van a quedar en una situación crítica si efectivamente Talvi lleva adelante su idea, su propuesta, su planteo de revisión de los consejos salariales. ¿Qué es lo que propone usted específicamente? Sobre todo cuando tenemos cientos de miles de personas que están o sin trabajo o con precariedad en el empleo. Nosotros vamos a proteger los derechos de los trabajadores, que nadie tenga dudas de eso. Daniel, nosotros venimos de una tradición vallista. Nadie le va a enseñar a un vallista, esto lo dije en el debate con Óscar Andrade, contigo enfrente. Nadie le va a enseñar a un vallista a proteger los derechos de los trabajadores, pero tenemos que combinar esa protección con el derecho a trabajar. Se han cerrado 7.000 empresas, se han perdido 67.000 empleos. Hay 350.000 personas con problemas de empleo. ¿Perder salario para generar empleo, por ejemplo? No, de ninguna manera perder salario para generar empleo, sino que hoy los laudos son, que se fijan en los consejos de salarios, son demasiado rígidos y se adaptan mal a las distintas realidades. No es lo mismo una empresa internacional de bebida montevideana y capitalina que una pequeña empresa familiar que distribuye bebidas en el interior. No puede regir el mismo laudo. El costo de vida no es el mismo en el interior que en Montevideo. Si uno le impone el laudo de una empresa capitalina montevideana a una pequeña empresa del interior, esa empresa va a dejar cesante trabajadores, no va a emplear nuevos trabajadores. Nosotros vamos a proteger el derecho de los trabajadores. Ningún trabajador en este país va a trabajar por un salario de esclavitud ni por un salario de miseria. Eso es el rol fundamental que juegan los consejos de salarios, que fueron creados en 1942 por el Partido Colorado. Pero no podemos tener una realidad, una horma para todos los calzados. Hay que reconocer que hay empresas de distinto tamaño, de distinta localización geográfica y que por ende los laudos tienen que permitir a distintas empresas adaptarse a sus distintas circunstancias. Ernesto Talvi, ha sido muy amable. Gracias a usted, Daniel.